Ese día recibí una llamada extraña. Me informaban que mi sobrina de 6 años había sido abandonada en una gasolinera, temblando y suplicando que fuera a recogerla. Desde ese instante me convertí en su único ancla, criándola en lugar de mi hermano fallecido con todo lo que tenía a mi alcance. 9 años después, habíamos construido una pequeña y tranquila familia, hasta que su madre biológica apareció de repente, llorando y exigiendo llevársela de vuelta. Pero detrás de esas lágrimas se escondía un secreto escalofriante. Mi hermano había dejado algo para su hija, algo que esa mujer codiciaba desesperadamente, dispuesta a obtenerlo a cualquier precio. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Mi nombre es Cooper Manning. Tengo 36 años. Soy conductor de camiones de larga distancia y llevo una vida nómada entre carreteras interminables, donde mis únicos compañeros son el rugido del motor y el crepitar de viejas canciones country. Pero la historia que estoy a punto de contar no trata sobre entregas ni noches solitarias. Se trata de una noche, 9 años atrás, cuando yo tenía 27. Una noche que cambió mi vida para siempre. Aquella tarde hacía un frío amargo. Ese frío otoñal de octubre que convierte tu aliento en nubes blancas en el aire. Conducía mi viejo Peterbilt por la autopista 70, transportando un cargamento de madera desde Ohio hacia Indiana. La carretera estaba desierta, y solo mis faros iluminaban la negrura, destellos de luz luchando por atravesar la densa oscuridad. La radio en la cabina sonaba una y otra vez con Sweet Home Alabama, pero yo estaba demasiado distraído como para prestar atención. Mis párpados pesaban, exhaustos tras 10 horas seguidas al volante. Tomé un sorbo de Red Bull, su sabor amargo quemándome la garganta, intentando mantenerme despierto mientras calculaba cuánto faltaba para llegar a la próxima área de descanso y echar una siesta rápida. La autopista 70 de noche es otro mundo. El silencio es inquietante, roto solo por el zumbido constante de las llantas contra el asfalto y el silbido del viento que se colaba por la ventana entreabierta. De vez en cuando, algún camión en sentido contrario pasaba a toda velocidad, sus luces cegadoras obligándome a entornar los ojos. A mí me gustaba esa soledad en los viajes nocturnos. Me daba tiempo para pensar, para escapar del ruido de la vida cotidiana. Casi adormilado, de pronto mi teléfono vibró en el bolsillo de la chaqueta, quebrando el silencio. Miré la pantalla. Un número desconocido, con un prefijo que no reconocía. Fruncí el ceño, pensando que sería algún teleoperador insistente o una llamada equivocada. Pero una extraña corazonada, como un susurro invisible en mi oído, me impulsó a contestar. Presioné el botón, mi voz áspera por el cansancio. ¿Hola? ¿Quién habla? Una voz de mujer respondió, ronca y urgente, como si luchara por contener las emociones. ¿Cooper Manning? ¿Es usted el tío de Joan? Mi corazón dio un vuelco, como si alguien lo apretara con fuerza. Joan, mi sobrina. Solo tenía 6 años, la hija de mi hermano Benjamin. Con solo escuchar su nombre, la sangre se me heló. Sí, soy yo, respondí, tratando de mantener la calma, aunque mis manos ya temblaban mientras aferraba con fuerza el volante. ¿Qué pasa con Joan? ¿Quién habla? La mujer respiró hondo, como buscando las palabras correctas. Soy empleada de la gasolinera Kickstop, en la autopista 70, cerca del viejo cruce. Joan está aquí. Dijo que quiere que venga a recogerla. ¿Puede venir? Ella no parece estar bien. Sentí que la cabeza me daba vueltas, como si me hubieran golpeado de lleno. Joan, sola, en una gasolinera, en plena noche. ¿Qué está diciendo? Pregunté, mi voz subiendo de tono por el pánico. ¿Cómo puede estar ahí? Se supone que debería estar con su madre. ¿Está segura de que es la niña correcta? No lo sé, contestó la mujer, con un tono cargado de preocupación. Solo me dio su nombre. Dijo que usted era su tío. Está sentada en una esquina de la estación, abrazando una mochila rota, con cara de terror. Por favor, venga rápido, ¿sí? No puedo tenerla aquí mucho tiempo.
No recuerdo qué respondí después. Probablemente murmuré algo antes de colgar, con las manos temblando tanto que casi se me cayó el teléfono. Hundí el pie en el acelerador y el camión rugió, desgarrando la noche como un animal herido. La gasolinera estaba a unas 15 millas, pero cada segundo se me hacía eterno. Mi mente era un torbellino de emociones, sorpresa, preocupación, ira y un miedo indescriptible. Joan, allá afuera, sola, en medio del frío nocturno. ¿Qué demonios estaba pasando? Conducía más rápido de lo que debía, pero la carretera parecía interminable, como si se alargara a propósito para detenerme. El viento aullaba por la ventana, gélido y cortante, recordándome que Joan estaba allí afuera, expuesta a ese mismo frío sin nadie que la protegiera. Encendí las luces de emergencia, invadiendo el carril contrario para adelantar a un camión lento, ignorando los bocinazos que resonaban tras de mí. No me importaba. Solo necesitaba llegar hasta Joan. Necesitaba confirmar que estaba a salvo. En mi mente, la imagen de Joan era nítida. Sus ojos grandes, su cabello castaño siempre despeinado y esa sonrisa tímida que hacía que cualquiera quisiera abrazarla. La última vez que la vi fue unos meses atrás, cuando pasé por la casa de su madre, Lauren, para llevarle un regalo de cumpleaños. Pasé horas eligiendo en una tienda una muñeca, algo que pensé que le gustaría. Joan me abrazó con fuerza, susurrando: «Tío Cooper, te extraño». Su voz fue tan suave, como si temiera que alguien pudiera escucharla. Yo le prometí que volvería pronto, pero el trabajo me arrastró. Entregas interminables y noches dormido en la cabina me hicieron olvidar esa promesa. Al recordarlo, me sentí un completo fracaso. La había dejado demasiado tiempo sola. Marqué de inmediato el número de Lauren, con las manos tan inestables que casi dejo caer el teléfono otra vez. El tono sonó 3 veces, cada pitido clavándose en mi pecho como un cuchillo. Finalmente contestó, su voz tan fría como el hielo. «¿Qué quieres, Cooper?» «Lauren, ¿qué demonios está pasando?», grité, incapaz de contenerme. «Acabo de recibir una llamada de una gasolinera. Me dijeron que Joan está ahí sola. Explícame esto de inmediato». Hubo un momento de silencio. Luego Lauren suspiró, como si yo la estuviera fastidiando. «Sí, se escapó. No lo sé. Es desobediente, siempre causando problemas. Si tú quieres encargarte de ella, adelante. Yo ya terminé». Me quedé helado, incapaz de creer lo que acababa de oír. «¿Qué acabas de decir?». Mi voz se quebró, cargada de rabia. «Joan tiene 6 años. ¿Lo entiendes? 6. Eres su madre y hablas como si fuera una carga. ¿Dónde estás?». «No me levantes la voz», espetó Lauren, su tono afilado y gélido. «Estoy en casa. Noah y yo estamos ocupados. Si quieres jugar al héroe, adelante. A mí no me importa más». Luego colgó, dejándome con el eco seco y cortante del tono en mis oídos. Quise arrojar el teléfono contra el suelo, gritar, pero no había tiempo para eso. Presioné aún más el acelerador, el camión temblaba como si fuera a desarmarse en cualquier momento. La autopista se extendía frente a mí, mis faros iluminando las tenues líneas blancas en el pavimento. Con cada milla recorrida, una tormenta se agitaba dentro de mí. Intenté apartar los pensamientos dolorosos, obligándome a concentrarme en el camino, pero la imagen de Joan me perseguía. Sus ojos grandes, su cabello revuelto y esa sonrisa tímida que siempre me había enternecido. Me preguntaba en qué estaría pensando ella, cuán asustada debía sentirse en ese momento. Seguramente estaba mirando la oscuridad, esperando que yo llegara, rezando porque alguien la salvara de ese miedo que la rodeaba. Sabía que Joan era sensible, frágil. Desde pequeña, cada vez que escuchaba truenos corría hacia mí o hacia Benjamín, susurrando: «Tengo miedo». Y ahora, sin mí, sin su padre, ¿qué estaría enfrentando? ¿Qué pudo haber sucedido para que una niña de 6 años terminara huyendo hasta una gasolinera en plena noche? Una sensación oscura se pegaba a mí,
como una sombra que acechaba desde la penumbra. Pensé en Lauren, en su nuevo esposo, Noah. Solo lo había visto un par de veces, pero cada encuentro me había dejado una sensación incómoda. Tenía una mirada huidiza, una voz melosa y una forma de hablar que parecía esconder algo. Una vez, cuando fui a visitar a Joan, lo sorprendí observándola de un modo que me revolvió el estómago. Finalmente, las luces de neón de la gasolinera Kickstop aparecieron a lo lejos, parpadeando como un oasis en el desierto. El letrero titilaba en la oscuridad, al mismo tiempo acogedor y siniestro. Frené bruscamente al entrar al estacionamiento, los neumáticos chirriaron contra el asfalto. Salté del camión sin siquiera cerrar la puerta y corrí hacia el interior. El aire dentro olía a aceite y café quemado. Detrás del mostrador estaba una mujer, probablemente la misma que me había llamado. Me miró con los ojos cargados de preocupación. ¿Es usted Cooper?, preguntó con voz suave, aunque apremiante. Sí, soy yo. Mi respuesta fue casi un grito. ¿Dónde está Joan? Mis ojos recorrieron la pequeña tienda con desesperación. Algunos clientes cerca de la máquina de café me miraron extrañados, pero no me importó. Está allí, dijo la mujer, señalando hacia una esquina. No quiso entrar, se quedó afuera. Corrí hacia la puerta trasera, con el corazón golpeándome en el pecho. Y entonces la vi. Joan. Tan pequeña, encogida bajo una chaqueta delgada, sentada en la acera junto a un basurero. Abrazaba con fuerza una mochila raída, la cabeza gacha, el cabello enmarañado cubriéndole el rostro. Verla así fue como sentir un torno apretando mi corazón. Me arrodillé a su lado, hablándole lo más suavemente que pude. Joan. Joan. Soy el tío Cooper. Ella levantó la mirada. Sus ojos estaban rojos, llenos de lágrimas. Tío Cooper, murmuró, con una voz temblorosa, como si no pudiera creer que realmente estaba ahí. Entonces, como una presa rompiéndose, Joan se lanzó a mis brazos y rompió a llorar desconsoladamente. La estreché contra mí, sintiendo su pequeño cuerpo sacudirse de frío y miedo. Le acaricié el cabello, susurrando. Ya está, ya está. Estoy aquí. Ahora estás a salvo. Pero por dentro, un huracán rugía. Miré su mochila destrozada, sus zapatos sucios, y supe con certeza que algo terrible había ocurrido. La levanté en brazos, su peso era tan ligero que me desgarró el alma. La llevé al camión, la acomodé adentro, encendí la calefacción y la envolví en una manta que tenía en la parte trasera. «Quédate aquí, ¿sí?», le dije, esforzándome por sonar calmado. «Yo me encargaré de todo». Me senté al volante y miré a Joan acurrucada en la manta, sus ojos todavía brillando por las lágrimas. Y entendí que estaba entrando en algo mucho más grande de lo que podía imaginar. Aquella noche, en esa gasolinera helada, no solo encontré a mi sobrina. Encontré una responsabilidad, una promesa y quizás un destino. Arranqué el camión. El rugido del motor quebró el silencio de la noche. Los faros iluminaron la carretera, pero mi mente no podía apartarse de la niña sentada junto a mí. Joan abrazaba la manta con fuerza, con la cabeza apoyada contra la ventana, los ojos vacíos mirando hacia la oscuridad. Se veía tan pequeña, casi devorada por el asiento del copiloto. Quise preguntarle qué había pasado, por qué estaba allí, sola, en esa maldita gasolinera. Pero al ver sus hombros temblorosos comprendí que no era el momento. Antes que nada, necesitaba sentirse segura. Joan, aquella niña de 6 años con los mismos ojos grandes y redondos que mi hermano, Benjamin Manning. Mi hermano, el hombre de la sonrisa radiante, había dejado este mundo 3 años atrás en un trágico accidente de coche. Recuerdo el día que recibí la noticia como si el suelo se hubiese desmoronado bajo mis pies. Benjamin lo era todo para mí, mi hermano, mi amigo, el que siempre sabía cómo mejorar las cosas. Amaba a Joan más que a nada, la llamaba su pequeña princesa y le cantaba nanas cada noche. Cuando murió, Joan tenía solo 3 años. Era demasiado pequeña para comprender la magnitud de la pérdida,
pero lo bastante grande para sentir el vacío que él dejó. Tras la muerte de Benjamin, Joan se quedó con su madre. Yo pensé que Lauren sería fuerte por su hija, pero me equivoqué. Ella se derrumbó, se hundió en el alcohol y en días interminables de desesperación. Y luego se volvió a casar tan rápido que siempre me resultó sospechoso. Su nuevo esposo, Noah, era alguien que nunca me inspiró confianza. Conduje hacia mi departamento, un pequeño apartamento en las afueras, a poco más de 1 hora de la gasolinera. Durante el trayecto miraba de reojo a Joan, buscando la manera de hablarle y aliviar su miedo. ¿Tienes hambre, Joan? Pregunté con la voz más suave que pude. Tengo unas galletas en el camión, o podemos parar en algún sitio para comprarte algo de comer. Ella negó con la cabeza, sin decir nada, aferrándose aún más a su mochila gastada. Esa mochila parecía rescatada de algún basurero, con las esquinas desgastadas y el cierre medio roto. Me preguntaba qué llevaría dentro. Quizás algo de ropa, un juguete, o simplemente pequeños objetos que para ella eran tesoros. Quise preguntar, pero temí hacerla sentir peor. Cuando llegamos a mi apartamento, cargué a Joan en brazos. Mi hogar no era gran cosa. Una sala pequeña con un viejo sofá, una cocina desordenada con un par de latas de cerveza y fideos instantáneos y un dormitorio estrecho. La acomodé en el sofá, envolviéndola en otra manta. «Espera un momento, ¿sí?», le dije. Fui a la cocina y empecé a revolver entre los estantes. Encontré una caja de pasta y un frasco de salsa de tomate, lo único que podía pasar por una comida decente en ese lugar. Preparé un poco de pasta, intentando que quedara lo más decente posible, aunque nunca he sido un buen cocinero. Joan comía despacio, dando pequeños bocados como si temiera que alguien pudiera arrebatarle el plato en cualquier momento. Al observarla, sentí un nudo en el pecho. Me senté frente a ella, forzando una sonrisa. «¿Está rica, princesa?», le dije, usando el mismo apodo que Benjamin solía darle, esperando que eso la hiciera sentir más segura. Joan levantó la mirada, con los ojos aún enrojecidos. Y entonces, como una presa que se rompe, empezó a llorar. Pequeños sollozos dolorosos, como si todo el miedo y la tristeza que había contenido se desbordaran de golpe. «Mamá, mamá me grita todo el tiempo», susurró con voz temblorosa. «Dice que soy una carga, que ya no me quiere. Y el tío Noah». Se detuvo, apretando con fuerza los bordes de la manta, como si mencionar su nombre le diera miedo. Sentí como la sangre me hervía, pero me obligué a hablar con suavidad. «¿Qué te hizo Noah? ¿Puedes contármelo, Joan?». Ella bajó la cabeza, dejando que el cabello le cubriera el rostro. Él me gritó una vez. Y me pegó. Su voz era tan baja que tuve que inclinarme para escucharla. «Tengo miedo, tío Cooper. No quiero volver allí». Me quedé helado. ¿Golpearla? ¿Abusar de una niña de 6 años? Una parte de mí quería salir corriendo, llegar a la casa de Lauren y derribar la puerta a golpes, enfrentarla a ella y a ese maldito Noah. Pero al mirar a Joan, entendí que no podía dejarme llevar por la rabia. Ella me necesitaba. Necesitaba un lugar seguro. Me arrodillé frente a ella, tomando sus pequeñas y frías manos entre las mías. «Escúchame bien. Te vas a quedar conmigo, ¿de acuerdo? No voy a dejar que nadie vuelva a hacerte daño. Te lo prometo». Joan me miró con los ojos llenos de lágrimas y asintió. La llevé al baño, tomé una toalla limpia y agua tibia para lavarle la cara. Luego busqué una camiseta vieja mía, demasiado grande para su pequeño cuerpo, pero al menos limpia y caliente. Preparé el sofá con una manta extra y unas almohadas para que pudiera dormir. Joan se recostó, aún aferrada a su mochila como si fuera lo único que le quedaba en el mundo. Esa noche no dormí. Me senté en el suelo, junto al sofá, observando cómo Joan poco a poco caía en un sueño agitado. Su respiración era lo único que rompía el silencio de la habitación. Pero en mi mente, los recuerdos regresaban como una película en cámara lenta. Recordé cuando Joan era apenas un bebé de 1 o 2 años,
cuando Benjamín aún vivía. Solía alzarla sobre sus hombros y correr por el patio, riendo a carcajadas mientras ella chillaba de felicidad. Una vez la llevó a mi casa para que jugara con un gato callejero que yo había recogido. Joan lo llamó Miumu y se reía cuando el animal le lamía la mano. Recordaba también la mirada de Benjamín hacia ella, llena de amor y orgullo. Coop, me dijo una vez, si algún día me pasa algo, tú cuidarás de Joan, ¿verdad? Yo había reído, diciéndole que no dijera tonterías. Pero ahora esas palabras resonaban como una maldición que venía a perseguirme. Miré a Joan, dormida pero aún con el ceño fruncido, como si incluso en sueños huyera de algo. Y me pregunté qué haría yo a partir de ese momento. Yo, un camionero solitario, sin idea de cómo criar a una niña, ahora me convertía en el responsable de una pequeña de 6 años. Pero al verla, comprendí que no había marcha atrás. Ella era mi familia, mi sangre, la promesa que había fallado a Benjamín. No iba a fallarle a Joan. Aquella noche permanecí despierto, con el corazón lleno de compasión y de ira. Me juré que, costara lo que costara, protegería a Joan, le daría un verdadero hogar. Sabía que el camino sería duro, pero estaba decidido. A la mañana siguiente, la tenue luz del sol se filtraba por la ventana, iluminando el rostro de Joan mientras dormía en el sofá. Parecía más tranquila, aunque de vez en cuando se estremecía, como si las sombras de su pasado aún la persiguieran en sueños. Me levanté, con el cuerpo adolorido tras pasar la noche en el suelo. Preparé una taza de café negro y amargo, el mismo que siempre bebía para mantenerme despierto, pero esa mañana ni siquiera la cafeína podía calmar la tormenta que tenía dentro. Necesitaba respuestas. Y las necesitaba ya. Le dejé una nota a Joan, diciéndole que siguiera descansando y que volvería pronto. Tomé mis llaves y salí. El aire frío de la mañana me golpeó en la cara como una bofetada. Conduje hasta la casa de Lauren, a unos 30 minutos de mi apartamento. La pequeña vivienda donde ella y Noah vivían estaba al final de una calle descuidada. El jardín delantero estaba cubierto de maleza, y una camioneta oxidada permanecía mal estacionada frente a la entrada. Solo verla me hizo hervir la sangre. Ese era el lugar en el que Joan había estado viviendo. El lugar del que había tenido que huir en plena noche. Golpeé la puerta con tanta fuerza que el marco de madera retumbó. Tras unos segundos, Lauren apareció. Tenía el cabello despeinado, los ojos hinchados como si acabara de despertarse. Llevaba un suéter ancho y me miró con fastidio. «Cooper, ¿qué haces aquí tan temprano?», preguntó, con la misma frialdad de la noche anterior. «No te hagas la tonta, Lauren», gruñí, luchando por contener la rabia que me recorría por dentro. «Joan está conmigo. Ayer en la noche estaba sola en una gasolinera. Explícame por qué una niña de 6 años tuvo que escapar de su propia casa». Lauren se cruzó de brazos, recostándose en el marco como si todo aquello no mereciera su atención. «Ya te dije que se escapó. Nunca obedece, siempre causando problemas. ¿Quieres saber por qué? Pregúntaselo a ella». Me acerqué un paso, quedando apenas a unos centímetros de su rostro. Mi voz salió baja, pero temblaba de rabia. «Ella dijo que tú le gritas. Y que Noah la golpeó. ¿Eres consciente de lo que significa eso? ¿Golpear a una niña? Eres su madre y dejaste que ocurriera». En ese momento, Noah apareció desde el interior de la casa. Salió y se colocó al lado de Lauren. Era alto, llevaba una camiseta rota y el cabello despeinado. Y tenía esa expresión que siempre había detestado. «Tranquilo, amigo», dijo con su voz melosa, cargada de arrogancia. «La niña está malcriada, no sabe comportarse. Yo solo intenté disciplinarla un poco». «¿Por qué te alteras tanto?» «¿Disciplinarla?», espeté, con los puños tan apretados que las uñas se me clavaban en las palmas. «¿Llamas disciplina a golpear a una niña de 6 años? ¿Quién diablos te crees para ponerle una mano encima a mi sobrina?». Lauren intervino, su voz cortante. «No te pongas aquí a actuar como el santo,
Cooper. ¿Tienes idea de lo difícil que es criar a una niña? No obedece, arruina todo. He hecho lo mejor que he podido, pero ya no aguanto más. ¿Qué no aguantas? Le respondí, mirándola directamente a los ojos, con la voz temblando de furia. Eres su madre. No tienes derecho a abandonarla así. Benjamin confió en ti. ¿Y qué has hecho con su hija? La dejaste aterrorizada, obligada a huir hasta una gasolinera en plena noche. Lauren soltó una risa amarga, fría. Benjamin, no lo traigas a esto. Él está muerto y yo tuve que seguir adelante. ¿Quieres jugar al héroe? Bien, hazlo. Ella es tu carga ahora. Críala tú, si tan bueno te crees. Me quedé helado, incapaz de creer lo que estaba escuchando. Lauren, la misma que había llorado desconsolada en el funeral de Benjamin, la que había prometido cuidar de Joan siempre, ahora estaba allí, llamando a su propia hija una carga. Quise gritarle en la cara, decirle que no merecía ser madre. Pero me contuve. No porque no quisiera hacerlo, sino porque sabía que discutir con Lauren no cambiaría nada. Joan me necesitaba, y no podía perder tiempo con gente como ella. Noah dio un paso al frente, señalándome con el dedo. Escucha, amigo. Si quieres a la niña, quédatela. Pero no vuelvas aquí a señalar con el dedo. Nosotros tenemos nuestra vida, y ella no pertenece a este lugar. Lo miré a él y luego a Lauren, y entonces la dura verdad me golpeó. No era que Joan fuera problemática, ni que causara desastres. Simplemente no la querían. No querían la responsabilidad. Respiré hondo, intentando mantenerme sereno. De acuerdo, dije, con voz helada como el hielo. Me quedaré con Joan, y juro que la protegeré el resto de mi vida. Pero ustedes pagarán por lo que le hicieron. Lauren se encogió de hombros, como si mis palabras no significaran nada. Se dio la vuelta y entró en la casa. Minutos después regresó con una bolsa de plástico vieja que contenía unas pocas prendas raídas y un par de zapatos sucios de Joan. Aquí tienes, dijo, arrojándome la bolsa. Sus cosas. Llévatelo todo. Desde ahora, ella es tu problema. Atrapé la bolsa, sintiendo como algo dentro de mí se rompía. No por Lauren ni por Noah, sino por Joan. Esa niña de 6 años había sido abandonada por su propia madre como si no valiera nada. Di media vuelta y caminé hacia el camión, con la bolsa en la mano, pesada con todo el dolor de Joan. Durante el trayecto de regreso no dije ni una palabra. Conducía en silencio, mientras en mi mente se repetía la imagen de Joan acurrucada en la gasolinera la noche anterior, junto con sus susurros sobre su madre y Noah. Desde ese día, comprendí que yo era su único sostén. No solo su tío, sino su familia, su protector, lo único que le quedaba en el mundo. Cuando regresé a casa, Joan estaba despierta, sentada en el sofá, abrazando su mochila gastada. Me miró con sus grandes ojos redondos, llenos de preocupación. Tío Cooper, susurró. ¿Mi mamá está enojada conmigo? Me arrodillé frente a ella, tomando sus pequeñas manos entre las mías. No, princesa, dije, forzando una sonrisa a pesar del dolor que me desgarraba por dentro. Tu mamá no está enojada contigo. Pero desde ahora te quedarás conmigo. Yo voy a cuidarte, ¿de acuerdo? Joan asintió, con los ojos inundados de lágrimas. Pero esta vez vi un pequeño destello de esperanza brillar en ellos. Los primeros días con Joan fueron un reto para el que yo no estaba preparado en absoluto. Mi diminuto apartamento, pensado para un camionero solitario, debía transformarse en un hogar para una niña de 6 años que había soportado un trauma indescriptible. Joan estaba callada, apenas respondía con frases cortas. A menudo se acurrucaba en el sofá, abrazando su mochila raída como si fuera un escudo, con la mirada perdida en la distancia. Cada noche sufría pesadillas. La escuchaba sollozar en sueños, murmurando «mamá» o «no, por favor», con una voz temblorosa que me obligaba a correr a su lado, abrazarla y susurrarle que todo estaría bien.
Pero yo mismo no estaba seguro de que así fuera. Yo, un camionero acostumbrado a cocinar fideos instantáneos y dormir en la cabina de mi camión, tenía que aprender a ser padre. Aquellos primeros días fueron un desastre torpe. Todavía recuerdo una mañana en la que me levanté temprano para intentar prepararle el desayuno. El resultado fue un plato de huevos quemados y unas rebanadas de pan duro. Joan miró la comida, luego me miró a mí, con esos ojos grandes y redondos llenos de duda. «Tío, ¿seguro que esto se puede comer?», preguntó con una vocecita tímida, pero traviesa. No pude evitar reírme a carcajadas, la primera vez que reía desde aquella noche fatídica, y le prometí que aprendería a cocinar de verdad. Peinar su cabello fue otro fracaso. Joan quería llevarlo bien recogido, como sus compañeras de clase, pero yo apenas sabía hacer una coleta floja. La primera vez que lo intenté, su cabello terminó como un verdadero nido de pájaros. Joan se miró en el espejo, soltó una risita y luego me enseñó cómo cepillarlo y atarlo con más firmeza. «Tienes que ser suave, como mamá, como mi maestra en la escuela», dijo, su voz quebrándose al mencionar a Lauren. Sentí un nudo en el corazón, pero solo asentí, intentando seguir sus pequeños pasos. Empecé a reorganizar mi vida. Mi trabajo como camionero de largas distancias, con viajes de días enteros, ya no era posible con Joan a mi cargo. Pedí rutas más cortas, aunque eso significara una fuerte reducción en mi salario. Llamé a todas partes buscando una escuela primaria cercana a mi apartamento para inscribirla. Por suerte, una escuela pública cercana aceptó matricularla, aunque tuve que mover cielo y tierra para completar papeles y convencerlos de que yo era apto para ser su tutor. Cada vez que veía a Joan con su chaqueta delgada y su mochila gastada camino a la escuela, me decía a mí mismo que debía esforzarme más para darle la vida que merecía. Pero Joan tenía dificultades para encajar. En la escuela era tímida, solía quedarse sola en los recreos, evitando a sus compañeros. Su maestra me dijo que a veces lloraba cuando alguien mencionaba, aunque fuera sin querer, a las madres o a las familias. En esos momentos, lo único que podía hacer era abrazarla, dejarla llorar en mis brazos y preguntarme si yo tendría la fuerza suficiente para sanar las heridas que Lauren y Noah habían dejado. Fue entonces cuando decidí acudir a mis padres, Donald y Rose Manning, quienes vivían en una pequeña granja en la zona rural de Ohio, a unas horas en coche de mi apartamento. Un fin de semana llevé a Joan a visitarlos. La granja de mis padres era un refugio de paz, con campos verdes que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, el canto de los gallos al amanecer y el olor de galletas recién horneadas saliendo de la cocina. Mi madre, Rose, recibió a Joan con un fuerte abrazo. Mi padre, Donald, la llevó al establo, mostrándole cómo alimentar a los caballos y contándole historias exageradas de su juventud. Por primera vez, vi a Joan sonreír de verdad. Una sonrisa brillante, despreocupada, mientras corría tras un pollito por el patio de la granja. Aquellas visitas a mis padres se convirtieron en un bálsamo sanador para ella. En la granja podía correr libre, aprender a hornear con Rose y escuchar las historias exageradas de cacerías que Donald contaba con tanto dramatismo solo para hacerla reír. Cada vez que regresábamos al apartamento, notaba un cambio en Joan. Estaba menos retraída, menos temerosa. Comenzó a hablar más, a contarme sobre las mariposas en el jardín de la abuela o sobre cómo el abuelo Donald fingía que lo pateaba un caballo solo para sacarle carcajadas. Una noche, después de una de esas visitas, Joan se sentó junto a mí en el sofá, sosteniendo una taza de chocolate caliente que yo había aprendido a preparar. Me miró con los ojos brillantes y dijo: «Tío Cooper, ¿puedo llamarte Papi Coop?». Me quedé congelado, sintiendo como el corazón se me detenía un instante. Asentí, tratando de ocultar las lágrimas que se acumulaban en mis ojos. «Claro, princesa», respondí con voz entrecortada. «Llámame como quieras, siempre que eso te haga feliz». Desde ese día, Papi Coop se convirtió en nuestro nombre especial. Cada vez que Joan me llamaba así, sentía una nueva fuerza dentro de mí. Como si todas las luchas y torpezas de aquellos primeros días valieran la pena. Joan empezó a abrirse, a compartir sus sueños. Quería ser artista,
pintar el mundo con colores vibrantes. Le compré una caja de lápices de colores, y pronto las paredes de la sala se llenaron de sus dibujos: campos, caballos y la figura de un hombre con gorra de béisbol que, sin duda, era yo. El tiempo pasó como un soplo de viento. En un abrir y cerrar de ojos, Joan pasó de ser aquella niña tímida a convertirse en una joven inteligente, dulce y llena de vida de 15 años. Los recuerdos dolorosos de su infancia, las palabras hirientes de Lauren, los golpes de Noah, fueron desvaneciéndose como tinta borrada por el sol. Joan ahora era una chica radiante, siempre con una sonrisa en el rostro, aunque a veces, en lo profundo de sus ojos, podía ver un leve rastro de melancolía. Era como si las sombras de su pasado todavía se escondieran en algún rincón de su alma. Verla crecer me llenaba de orgullo, como si fuera mi propia hija. Se destacaba en la escuela, amaba el arte y tenía un talento especial para contar historias que hacían reír a cualquiera. Con sus amigos se convirtió en el corazón del grupo, siempre dispuesta a ayudar, a compartir la tarea o a organizar colectas para la biblioteca del colegio. Pero lo que más me conmovía era cómo me miraba, no solo como a un tío, sino como a un padre, un héroe. Claro que hubo sacrificios. En esos primeros años rechacé varias relaciones, incluso cuando alguien realmente me hacía latir el corazón. Tenía miedo de que, al dejar entrar a alguien en mi vida, Joan sintiera que ya no era mi prioridad. Recuerdo que una compañera de la empresa de transporte, Lisa, me invitó una vez a tomar un café. Era amable, divertida, y quizá podríamos haber tenido algo más. Pero cuando volví a casa y vi a Joan haciendo la tarea, con sus ojos todavía marcados por una ligera desconfianza hacia el mundo, supe que no estaba listo. Ella me necesitaba, y yo no podía correr ese riesgo. Años después, cuando Joan era mayor, pensé que quizá podría abrir mi corazón. Conocí a Sandra, una profesora de arte de la escuela de Joan, durante una reunión de padres y maestros. Sandra tenía una sonrisa cálida y unos ojos bondadosos. Rápidamente conectamos hablando de arte y de Joan. Una noche, después de invitarla a cenar, le conté mi historia con Joan. Creí que lo entendería, que sentiría el amor que yo tenía por mi sobrina. Pero cuando le mencioné cómo había dejado pasar otras oportunidades para poner a Joan en primer lugar, vi que vaciló. «Cooper, eres una persona increíble», me dijo con una voz suave, pero distante. Pero no sé si puedo vivir en un mundo donde Joan siempre sea la prioridad número uno. Sus palabras, aunque dichas con delicadeza, me golpearon como un puñetazo en el pecho. La miré, y en ese instante lo comprendí. Joan era el centro de mi universo, la razón por la que me levantaba cada mañana. Si alguien no podía aceptar eso, simplemente no tenía lugar en mi vida. Sonreí, le agradecí la velada, y no volvimos a vernos. Al regresar a casa, encontré a Joan pintando un cuadro nuevo, un campo de flores bajo la luz de la luna. «¿Está bonito, Papi Coop?», preguntó con una sonrisa radiante. Asentí, con el corazón en paz. Sabía que había tomado la decisión correcta. El trabajo también fue un gran desafío. Para poder mantener a Joan, tuve que hacer turnos dobles, aceptar rutas nocturnas y trayectos largos que antes solía rechazar. Hubo meses en los que las cuentas de la renta, la escuela y sus necesidades agotaban por completo mi cuenta bancaria. Recuerdo una ocasión en la que Joan necesitaba zapatos nuevos para la escuela. No tenía suficiente dinero, así que vendí un viejo reloj que Benjamin me había regalado. Esa noche me senté en la cocina, mirando una montaña de facturas, tan cansado que quería rendirme. Pero entonces Joan entró, me abrazó por la espalda y susurró: «Papi Coop, gracias por cuidarme. Sé que es difícil». Esa sola frase fue como un tónico que borró todo mi agotamiento. El amor de Joan era mi mayor recompensa. Ella no solo estaba agradecida, también buscaba formas de devolverme algo. El año pasado, para mi cumpleaños número 35, me dio un regalo que jamás olvidaré. Había trabajado en secreto durante meses en su clase de arte, tallando una pequeña estatua de madera. Era la figura de un hombre con gorra de béisbol, de pie junto a un camión, con lo que ella llamó la sonrisa de Papi Coop.
Cuando abrí la caja y vi la estatua, rompí a llorar. Cada verano, Joan y yo visitábamos a mis padres en la granja. Esos viajes se convirtieron en los momentos más valiosos que compartíamos. Mi padre, Donald, le enseñó a montar a caballo, aunque la primera vez Joan se cayó en la hierba y se rió tanto que tuve que correr a comprobar si estaba bien. Mi madre, Rose, le enseñó su receta de tarta de manzana, y pronto Joan presumía con orgullo de que sus tartas eran mejores que las de la abuela. Las tardes en la granja las pasábamos alrededor de una fogata, escuchando las historias de juventud de mi padre o contemplando las estrellas con Joan. «Papi Coop, quiero quedarme aquí para siempre», me dijo una vez, apoyando su cabeza en mi hombro. Pero no todo fue perfecto. Algunos días me preguntaba si estaba haciéndolo bien, si realmente le estaba dando a Joan todo lo que merecía. Una vez llegó a casa con los ojos enrojecidos. Me dijo que un compañero le había preguntado por su madre biológica. Yo no supe qué responder. «Papi Coop», susurró Joan. «No quiero pensar en mamá». La abracé, diciéndole que una madre no es solo la que da la vida, sino la que ama y se queda a tu lado. En el fondo, sabía que las viejas heridas de Joan nunca habían sanado del todo. Aún así, esos últimos 9 años habían sido los más tranquilos de mi vida. Joan se convirtió en mi luz, en la razón por la que me levantaba cada mañana, en el motor que me impulsaba a seguir adelante. Juntos construimos un hogar, pequeño, con dificultades, pero lleno de amor. Y yo sabía que, mientras la tuviera a ella, estaba dispuesto a enfrentar cualquier adversidad. Pero la vida, como aprendí, nunca permite que te acomodes por demasiado tiempo. Una tarde de primavera, mientras Joan regresaba de la escuela y se sentaba en la sala a dibujar con sus lápices de colores favoritos, sonó el timbre. Yo estaba en la cocina lavando los platos, secándome las manos con una toalla vieja. Pensé que sería un repartidor o algún vecino. Abrí la puerta, y allí estaba Lauren. Habían pasado 9 años, pero la reconocí de inmediato, aunque el tiempo había dejado huellas en su rostro. Lauren estaba más delgada, con el cabello teñido de un rubio apagado y los ojos aún afilados, ahora brillando de lágrimas. Llevaba un abrigo verde, sostenía un ramo barato de flores y una pequeña bolsa de regalo. «Cooper», dijo, con la voz temblorosa. He venido a disculparme». Me quedé helado, aferrado al picaporte como si lo necesitara para no derrumbarme. Lauren, la mujer que había tirado las cosas de Joan como basura, que la había llamado una carga, estaba ahora frente a mí, con lágrimas y un supuesto arrepentimiento. No lo podía creer. «¿Qué quieres, Lauren?», pregunté con la voz seca, incapaz de ocultar mi desconfianza. Ella respiró hondo y se secó las lágrimas con el dorso de la mano. «Sé que me equivoqué, Cooper. Traté mal a Joan y también a ti. He llevado una vida equivocada, pero ahora quiero enmendar mis errores. Quiero ver a Joan, empezar de nuevo». La observé, buscando un atisbo de sinceridad, pero lo único que sentí fue desasosiego. Quise cerrarle la puerta en la cara, mandarla al demonio. Pero una parte de mí dudó. Pensé en Joan, en aquellas veces que había llorado por extrañar a su madre, en aquella pregunta que me había hecho 9 años atrás. ¿Mamá está enojada conmigo? Por más horrible que hubiera sido Lauren, seguía siendo su madre biológica. Y me pregunté, si la alejaba, ¿Joan me culparía algún día? ¿Se arrepentiría de no haber tenido una segunda oportunidad con ella? «Espera aquí», le dije con frialdad y volví al interior. Joan estaba sentada en el sofá y levantó la vista cuando me acerqué. «¿Quién es, Papi Coop?», preguntó, con curiosidad, aunque con un dejo de preocupación. Me arrodillé frente a ella, tomándole las manos, intentando que mi voz sonara lo más suave posible. «Es tu mamá. Quiere verte. ¿Quieres hablar con ella? Si no quieres, le diré que se vaya». Joan mordió su labio, sus grandes ojos fijos en el suelo, como si luchara consigo misma. «¿Mamá, de verdad quiere verme?», susurró, llena de dudas. Asentí, con el corazón pesado. Joan guardó silencio unos segundos y finalmente dijo:
La veré. Pero, ¿te quedas conmigo, Papi Coop? Por supuesto, princesa, respondí, apretándole la mano con ternura. La llevé hasta la puerta, quedándome a su lado como un muro protector. Lauren miró a Joan y, por un instante, noté un brillo en sus ojos. No era amor, era otra cosa, una especie de anhelo extraño que me puso la piel de gallina. Joan, dijo Lauren, con una voz suave, casi empalagosa. Lo siento tanto, cariño. Me equivoqué al dejarte ir. Te he echado muchísimo de menos. Se arrodilló, extendiéndole la bolsa de regalo. Te traje esto. Ábrelo. Joan tomó la bolsa, pero no la abrió enseguida. La miró a ella, luego a mí, con los ojos llenos de cautela. Gracias, dijo, con voz baja pero firme. Pero, ¿por qué estás aquí ahora? Lauren vaciló, luego forzó una sonrisa tensa. He cambiado. Quiero compensarte. Quiero ser parte de tu vida. Me quedé observando cada gesto de Lauren, cada mirada. Quería creer que estaba arrepentida, pero algo en su tono y en la manera en que miraba a Joan me hacía desconfiar. Joan, a pesar de tener solo 15 años, también lo percibía. No corrió a sus brazos como lo haría cualquier niña al ver a su madre. En lugar de eso, me aferró la mano, como buscando asegurarse de que yo seguía allí, siendo su ancla. Lauren se quedó alrededor de una hora, contando historias sobre cómo había cambiado su vida, cómo había dejado a Noah y ahora quería centrarse en Joan. Le dio un collar barato, prometiéndole que vendría a visitarla con regularidad. Joan asintió, educada pero distante, y yo entendí que aún no estaba lista para abrir su corazón. Cuando Lauren se fue, abrazó a Joan, pero vi que mi sobrina se quedó rígida, sin devolverle el gesto. Esa noche, después de que Joan se fue a dormir, me senté en la cocina mirando fijamente el collar que Lauren había dejado. Me preguntaba si debía darle una oportunidad por el bien de Joan. Pero, en lo más profundo, lo sabía, Lauren no había vuelto por amor. Había un secreto, un motivo oculto. Y yo estaba decidido a descubrirlo antes de que pudiera volver a lastimar a Joan. La respuesta llegó casi de inmediato. Media hora más tarde, la puerta de la habitación de Joan se abrió lentamente. Ella salió, con el cabello despeinado, abrazando una almohada, sus grandes ojos redondos brillando de preocupación. «Papi Coop», susurró. «No puedo dormir». Me levanté, acercando una silla para que se sentara a mi lado. «Ven aquí, princesa», dije con suavidad. «¿Quieres un poco de chocolate caliente? ¿O prefieres contarme qué tienes en la cabeza?» Joan se sentó, apretando la almohada contra el pecho, como si necesitara aferrarse a algo. Guardó silencio un momento, y luego murmuró tan bajo que tuve que inclinarme para escucharla. Recuerdo que mamá dijo que si no fuera por el fideicomiso de $1 millón que papá dejó, me habría metido en un orfanato. Me quedé paralizado. Sentí que el corazón se me detenía y la pequeña cocina se volvió de repente sofocante. «¿Qué fideicomiso, Joan?», pregunté, esforzándome por mantener la calma para no asustarla. «¿Cuándo escuchaste eso? ¿Qué más dijo tu mamá?». Joan mordió su labio, con la mirada fija en el suelo. «No me acuerdo bien. Fue hace mucho, cuando era pequeña. Ella estaba hablando con el tío Noah y yo los escuché sin querer. Dijo que papá me había dejado un fideicomiso grande, pero que no quería que yo lo supiera. Sentí la sangre helarse en mis venas. Un fideicomiso. Era la primera vez que escuchaba hablar de eso. Durante 9 años me había dejado la piel trabajando día y noche, conduciendo sin descanso, incluso vendiendo el reloj que Benjamín me había regalado, todo para poder mantener a Joan, sin tener idea de ningún fideicomiso. ¿Y Lauren? Ella lo había ocultado. De mí, de Joan, ¿y para qué? De pronto, su regreso cobró sentido como la última pieza de un rompecabezas. Lauren no había vuelto arrepentida. Había vuelto por el dinero. Abracé a Joan, escondiendo la furia que hervía dentro de mí. «Gracias por contármelo, princesa», le dije,
acariciándole el cabello. Ahora ve a dormir, ¿sí? Yo me encargaré de todo. Nadie volverá a hacerte daño. Joan asintió, con los ojos aún llenos de preocupación, pero confiaba en mí. Cuando regresó a su habitación, me quedé allí sentado, con la mente en llamas. Necesitaba respuestas. Y las necesitaba ya. A la mañana siguiente llamé a un viejo amigo, Mike, un abogado especializado en testamentos al que conocía desde que Benjamin estaba vivo. Le conté por encima lo que Joan había dicho, y Mike aceptó ayudarme a investigar. Los días siguientes apenas dormí. Seguía llevando a Joan a la escuela, preparando sus torpes desayunos, pero mi cabeza estaba consumida por el secreto que Lauren había guardado. Mike trabajó rápido, contactando bancos y bufetes que habían gestionado los asuntos de Benjamin. Finalmente, la verdad salió a la luz, clara y brutal como un cuchillo directo al corazón. Antes de morir, Benjamin había creado un fideicomiso de $1 millón para Joan, administrado por un banco de confianza. Los términos eran claros. Joan tendría pleno control del dinero al cumplir 18 años. Hasta entonces, el banco actuaría como tutor legal de los fondos, asegurando que nadie, ni siquiera Lauren, pudiera tocarlos. Benjamin había creado el fondo para garantizar el futuro de su hija, pero nunca me lo dijo, quizá porque confiaba en que Lauren la cuidaría como correspondía. Me quedé atónito, sentado en la pequeña oficina de Mike, con los documentos frente a mí. Durante 9 años había vivido con lo justo, agotándome hasta la extenuación, mientras Lauren sabía de ese fondo y lo mantenía oculto. No solo había abandonado a Joan, sino que la había tratado como una ficha de cambio, esperando el día en que pudiera manipular ese dinero. Y ahora, con Joan a solo 3 años de cumplir 18, Lauren había regresado con lágrimas de cocodrilo y promesas vacías. Apreté con fuerza el acuerdo del fideicomiso, con la rabia y el dolor recorriéndome por dentro. Benjamin había hecho todo lo posible por proteger a Joan, pero Lauren, la mujer a la que una vez amó, había convertido ese amor en un juego egoísta. Pensé en Joan, en la mirada cansada que tenía cuando vio a su madre, y supe que debía actuar. Lauren no volvería a acercarse a ella. No la dañaría otra vez. Regresé a casa con el corazón pesado, pero con la decisión firme. Joan estaba dibujando, como cada día, pero esta vez su cuaderno estaba lleno de trazos oscuros, caóticos, muy distintos a sus dibujos luminosos de siempre. «Papi Coop», dijo al verme. «Mamá no me va a llevar, ¿verdad?» Me arrodillé, tomándole las manos y mirándola directo a los ojos. «No, princesa», respondí con firmeza. «No voy a dejar que nadie te aparte de mí. Te lo prometo». Unos días después, concerté un encuentro con Lauren en una pequeña cafetería cerca de mi casa. Elegí un lugar público para mantener las cosas bajo control, sabiendo que la conversación no sería fácil. Lauren llegó tarde, caminando con seguridad, con un vestido rojo ajustado y unas gafas de sol que cubrían media cara. Se sentó frente a mí, forzando una sonrisa. «Cooper, me alegra que quisieras hablar», empezó, con una voz empapada de falsa dulzura. «De verdad quiero empezar de nuevo con Joan». La miré directo a los ojos, sin darle oportunidad de evadir. «Deja de fingir, Lauren», dije con voz helada. «Sé lo del fideicomiso. El $1 millón que Benjamin dejó para Joan. Viniste por el dinero, ¿no es así?» La sonrisa en los labios de Lauren se congeló. Parpadeó, vaciló, y luego soltó una risa seca, artificial. «¿Fideicomiso? Ay, Cooper, piensas muy mal de mí. Yo volví por Joan, porque me arrepiento de lo que hice. ¿Crees que soy de esas personas que solo piensan en dinero?» Me incliné hacia adelante, con la voz baja pero cortante. «No mientas. Joan me dijo lo que dijiste, que si no fuera por ese dinero, la habrías metido en un orfanato. Durante 9 años no te preocupaste por ella. Ni una llamada, ni una carta. Y ahora, cuando está a punto de cumplir 18, apareces con lágrimas y regalos baratos. ¿Crees que soy tan estúpido como para creerte?» El ceño de Lauren se frunció,
Sus ojos destellaron con furia. Se arrancó las gafas y las arrojó sobre la mesa. Por primera vez vi su verdadero rostro, sin lágrimas de cocodrilo, sin voz melosa. Muy bien, Cooper, espetó. Si ya sabes lo del fideicomiso, no necesito fingir más. Joan es mi hija. Tengo derechos sobre ella y voy a recuperarlos. Ese dinero me pertenece porque soy su madre. Apreté los puños bajo la mesa, conteniendo la rabia que me quemaba por dentro. Tú abandonaste a Joan. Tiraste sus cosas como basura. La llamaste una carga. Y ahora quieres volver, no por ella, sino por el dinero. No mereces ser su madre. Lauren se levantó de golpe, señalándome con el dedo en la cara. No tienes derecho a juzgarme, Cooper. Joan es mi hija y la recuperaré. Si no estás de acuerdo, nos veremos en los tribunales. Contrataré un abogado y obtendré la custodia. Tú solo eres un camionero. ¿Crees que puedes ganarme? Yo también me puse de pie, sosteniéndole la mirada, con la voz calmada pero firme. ¿Quieres demandar? Adelante. Pero te juro, Lauren, que lucharé hasta el final para proteger a Joan. Nunca pondrás un dedo sobre ella. Ni sobre su dinero. Lauren sonrió con arrogancia, se dio media vuelta y salió del café con paso firme, dejándome allí, con una tormenta rugiendo en mi pecho. Sabía que no estaba mintiendo. Buscaría un abogado y haría lo que fuera para quedarse con el fideicomiso. Pero yo tampoco estaba mintiendo. Joan no era solo mi sobrina. Era mi hija, mi luz, la promesa que le había hecho a Benjamin. No permitiría que Lauren se la llevara, sin importar el costo. Cuando llegué a casa, Joan estaba haciendo la tarea en la mesa de la cocina. Levantó la vista al verme entrar. «Papi Coop, ¿por qué tienes esa cara tan seria?», preguntó con voz preocupada. Me senté a su lado, tomándole la mano. «Acabo de reunirme con tu mamá», le dije, eligiendo con cuidado cada palabra. «Quiere que vivas con ella». Los ojos de Joan se abrieron con temor, pero antes de que pudiera hablar, añadí. «Le dije que no. Tú eres mi familia y haré todo lo que esté en mis manos para que te quedes aquí». «¿Confías en mí?». Joan asintió. «Confío en ti, Papi Coop», susurró y me abrazó con fuerza. Esa noche contacté a Mike, mi abogado, y comenzamos a prepararnos para la batalla legal que se avecinaba. Sabía que no sería fácil. Lauren tenía dinero, abogados y la desfachatez de alguien que no se detenía ante nada. Pero yo tenía a Joan, su amor y la promesa que le había hecho a Benjamin. No iba a pelear solo por el fideicomiso, sino por el futuro de mi sobrina, de mi hija. Mike me presentó a Ellen Carter, una abogada de familia con años de experiencia en disputas de custodia. Ellen era menuda, pero tenía unos ojos agudos y una voz serena y firme que imponía respeto. Cuando le conté toda la historia, desde aquella fatídica noche en la gasolinera hasta los años criando a Joan y el regreso calculado de Lauren, ella asintió con calma, tomando notas meticulosas. «Tenemos un caso sólido», dijo. «Pero debemos prepararnos bien. Lauren no se rendirá fácilmente, no con tanto dinero en juego». Ellen y yo nos pusimos manos a la obra para reunir pruebas. Lo primero era obtener el testimonio de Joan. Yo dudaba en pedírselo, temiendo que remover el pasado le causara más dolor. Una tarde, me senté con ella en el sofá y le hablé con suavidad. «Princesa, necesito que me cuentes lo que viviste cuando estabas con tu mamá y Noah. Sé que es difícil, pero esto nos ayudará a que puedas seguir aquí conmigo». Joan mordió su labio, sus manos aferradas al dobladillo de su camiseta. «Ya no les tengo miedo, Papi Coop», susurró. «Si hablar de esos malos momentos me ayuda a quedarme contigo, lo haré». La abracé, sintiendo la fortaleza y madurez de una chica de 15 años. Cuando Ellen visitó nuestra casa, Joan relató aquellos días oscuros, como Lauren la insultaba, llamándola una carga. Como Noah le gritaba en la cara o levantaba la mano cuando derramaba un vaso de agua. Joan lo contó con calma, pero cada palabra me destrozaba por dentro. Ellen grabó todo,
con los ojos encendidos de rabia, pero también de determinación. Después contactamos con los servicios de protección infantil, CPS. Por suerte, el abandono de Joan en la gasolinera años atrás había quedado registrado, aunque nunca se levantaron cargos formales porque yo la acogí de inmediato. Ese informe era una prueba contundente del fracaso de Lauren como madre. También regresé a la gasolinera Kickstop, localizando a la mujer que me había llamado aquella noche. Ahora era la encargada del lugar, y recordaba con claridad a Joan temblando junto al basurero. Accedió a testificar. Ellen incluso encontró a un exvecino de Lauren que había presenciado el abuso de Noah y escuchado las palabras crueles de Lauren hacia Joan. Llegado el día del juicio, me puse mi único traje gastado, sintiéndome como un camionero fuera de lugar en el mundo de las leyes. Joan se sentó a mi lado, con un sencillo vestido verde y el cabello cuidadosamente trenzado por mí tras años de práctica. Me tomó la mano, sus dedos fríos, pero su mirada firme. «No tengo miedo, Papi Coop», susurró. «Sé que me vas a proteger». En la sala, Lauren apareció transformada. Llevaba un vestido gris largo, el cabello recogido, los ojos brillantes de lágrimas. Parecía la encarnación del arrepentimiento. Frente al juez, tejió un relato calculado, que había cometido errores tras perder a su esposo, que había cambiado, dejado a Noah y que ahora solo quería ser una buena madre para Joan. «Sé que estuve mal al abandonarla», dijo, con voz entrecortada, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Pero soy su madre biológica. Merezco una oportunidad para hacerlo bien». La miré, con la sangre hirviendo. Ellen puso una mano en mi hombro y me susurró. «Cálmate, Cooper. Déjame a mí». Y cumplió su palabra. Ellen presentó las pruebas con claridad y precisión. El informe del CPS fue entregado, detallando cómo Lauren había abandonado a Joan en la gasolinera cuando apenas tenía 6 años. El testimonio de la encargada describió a Joan temblando, abrazando una mochila desgastada, dejando a la sala en silencio absoluto. El exvecino relató cómo había escuchado los gritos y las palabras venenosas de Lauren. Pero el momento decisivo llegó cuando Joan subió al estrado. Con su vestido verde, su voz tembló al inicio, pero se mantuvo clara. «Mi mamá no me quiere», dijo, mirando directamente a Lauren. «Me llamaba una carga, decía que arruiné su vida. Noah me pegó y ella no me defendió. Papi Coop me salvó, me dio una familia. Yo quiero quedarme con él, porque él sí me quiere de verdad». Su voz se quebró al final, sus ojos enrojecidos, pero se mantuvo erguida, como una pequeña guerrera. Lauren se quedó inmóvil, con el rostro pálido, su fachada derrumbándose. La jueza, una mujer de mediana edad con una mirada severa, la observó como si viera a través de cada mentira. Tras una semana de deliberación, llegó el veredicto. Yo seguía siendo el tutor legal de Joan. Lauren no tenía derecho sobre ella, y el fideicomiso seguiría protegido hasta que Joan cumpliera 18 años. Al salir de la corte, abracé a Joan con fuerza, sintiendo que habíamos sobrevivido a una tormenta. «Lo hiciste muy bien, princesa», le susurré. Joan sonrió, la primera sonrisa en días, y me apretó la mano con fuerza. Lauren permaneció en un rincón de la sala, en silencio, hasta que se dio la vuelta y se marchó. No sabía qué haría después, pero si sabía una cosa, ya no era una amenaza. Salimos del tribunal bajo la luz suave de la primavera, como si el sol quisiera sanar los meses de tensión que habíamos vivido. Joan levantó la cabeza, respirando hondo, y vi cómo sus ojos brillaban, como si un peso invisible se hubiera levantado de sus hombros. Me arrodillé, abrazándola fuerte, susurrándole. «Ya estás a salvo, princesa. Nunca dejaré que nadie te aparte de mí. Te lo prometo». Joan me devolvió el abrazo sin decir nada, pero sus brazos lo decían todo: confianza, amor y el hogar que habíamos construido juntos. Después del juicio, Lauren se convirtió en objeto de desprecio. La noticia del caso se difundió, no solo en nuestro pequeño pueblo, sino también en redes sociales. La llamaban la madre cruel,
la mujer que abandonó a su hija por dinero y volvió solo para pelear por un fideicomiso. Viejos vecinos, amigos, incluso quienes alguna vez la trataron, le dieron la espalda. Lo perdió todo. No solo la custodia de Joan, sino también el último vestigio de su dignidad. No supe a dónde fue Lauren después de eso, y no me importaba. Ella había elegido su camino, y Joan ya no formaba parte de él. Unas semanas más tarde, Joan y yo retomamos nuestra rutina. Volvió a la escuela, siguió dibujando paisajes llenos de color y soñando con ser artista. Una noche, mientras cenábamos, un plato de espaguetis que por fin había aprendido a cocinar decentemente, Joan dejó el tenedor a un lado y me miró con seriedad. «Papi Coop», dijo. «Cuando cumpla 18, recibiré el dinero del fideicomiso de papá, ¿verdad?». Asentí, sin estar seguro de a dónde quería llegar con esa pregunta. «Sí, princesa. Ese es el dinero que tu papá dejó para ti, para asegurarte un buen futuro», le respondí. Joan sonrió, una sonrisa traviesa pero cálida. «He estado pensando. Cuando reciba ese dinero, voy a comprarte un coche nuevo. No ese camión viejo, sino uno bonito, para que ya no tengas que hacer rutas nocturnas. Y también compraré una casa nueva, una de verdad, con jardín, para que puedas plantar árboles como siempre soñabas». Me quedé atónito, con las manos temblando por una emoción indescriptible. Miré a Joan, intentando decir algo, pero la garganta se me cerró. Todos esos años de trabajo hasta la extenuación, las noches en vela preocupándome por ella, las veces que la puse por encima de cualquier oportunidad. Todo regresó a mi mente, no como un peso, sino como un regalo. Me derrumbé, llorando. Pero no de cansancio ni de tristeza, sino de felicidad. «No necesitas hacer eso, Joan», dije con la voz entrecortada. «Todo lo que quiero es que seas feliz». «Pero yo quiero hacerlo», respondió Joan, tomando mi mano sobre la mesa. «Porque tú me lo diste todo, Papi Coop. Quiero que sepas cuánto te quiero». En ese instante sentí que los sacrificios de los últimos 9 años florecían en algo hermoso. Joan ya no era solo mi sobrina, ni únicamente la responsabilidad que asumí por Benjamín. Era mi hija, mi familia, mi razón de vivir. Juntos habíamos enfrentado la oscuridad, habíamos construido una familia a partir de pedazos rotos, y ahora éramos más fuertes que nunca. Abracé a Joan con fuerza, mientras las lágrimas de alegría corrían por mi rostro. Eran lágrimas por los 9 años que habíamos soportado, entre amarguras y dulzuras, y que ahora estallaban en este momento perfecto. Nuestro viaje se sentía como pasar la página de un libro. Una página llena de colores vibrantes y de la luz de la esperanza. Al mirar hacia atrás, entendí una cosa: la familia no se trata solo de la sangre. Se trata del amor, del sacrificio y de los momentos en que eliges luchar por otros, sin importar cuán dura sea la vida. Si estás leyendo esto, quiero dejarte un mensaje: valora a las personas que amas. Lucha por ellas. Y nunca dejes que el miedo o las dificultades te impidan hacer lo correcto. Porque al final, lo que entregas con todo tu corazón se convierte en la luz que guía tu camino. Así como Joan se convirtió en la luz de mi vida.